Bueno, buenas tardes. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar acá una vez más conmigo en este tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios, todos unidos en él, buscando un entendimiento, buscando una claridad en nuestro camino con Jesucristo. Ya hoy es sábado, sábado 25 de abril, una vez más acá. Entonces les recuerdo que hace 2 semanas empezábamos a hablar de lo que significaba el renacer de nuevo, lo que significaba que cuando una persona se nos acerca, nos habla de Cristo y nos dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y que tenemos que comenzar una vida nueva. Y luego hablábamos de, una vez que pasamos de esa frase, ya teníamos ahora que tener una vida nueva, comenzando algo nuevo, comenzando en la oración, comenzando a entender cómo podemos orar, comenzando a hablarles a otros acerca de Jesucristo, acerca de lo bueno que Jesucristo que ha sido con nosotros, siendo testigos de Él, comenzando ya a buscar eh, una Biblia que sea atractiva para nuestros ojos, porque eso nos ayuda mucho a leerla aún más cuando nos gusta la Biblia. He tenido ahí experiencias donde personas han dicho que la Biblia que leen no les gusta o que las letras son muy pequeñas, entonces por eso no leen mucho. Entonces hay que encontrar ese balance de que sea una Biblia que nosotros nos guste para que la podamos leer constantemente. Eh, También hablábamos la semana pasada lo importantísimo de ser obediente a Dios, ¿no? Comenzar una vida obediente a Él, comenzar a entender que tenemos que serle obedientes a Él, no al hombre. Cuando le obedecemos a Dios, todo, absolutamente todo nos va a ir súper bien en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a hablar ahora un poco más específico ya de lo que es la palabra de Dios, que es ya la Biblia. Entonces, en lo que en sí la Biblia en sí, eh, hay varias posibilidades. En estos tiempos usted puede comprar lo que es el libro en sí, que les recomiendo de una gran manera porque eh, es muy diferente que usted tenga la Biblia, el libro en sí, a que la vaya a leer por ahí online, por internet, o que tenga una aplicación en su celular o en su tableta. No es que sea malo, o sea, simplemente estoy diciendo que para mí, si usted tal vez usted no se aplique a usted, pero para mí me ayuda mucho, es mucho mejor cuando tengo la Biblia en mis manos y la puedo leer, la puedo tocar, puedo separar capítulos, puedo ver más cosas. Pero si usted no le ayuda más tener una aplicación, muy buena. Le aconsejo la que se llama Bible Gateway. Es muy buena para que usted pueda leer la Biblia ahí en su celular o en su tableta o en su computadora. Eh, También le aconsejo que aparte de la Biblia, se compre un diccionario bíblico o una enciclopedia bíblica. La razón es que le va a ayudar a entender muchas cosas, le va a ayudar a entender nombres bíblicos que fueron escritos en hebreo, en griego, en arameo, y el diccionario le va a dar una traducción mucho más clara en nuestro idioma, en español, y eso le va a ayudar a entender mucho más. Si usted tiene otros recursos, si su Biblia ya tiene mapas, le va a ayudar mucho más a entender las andanzas de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, de los profetas, de todo lo que habla la Biblia. El entender distancias entre ciudades y ciudades fortalece nuestra fe en el sentido de que usted mismo va a decir, wow, mi Señor anduvo caminando por tanto tiempo y por tantas distancias. Usted va a entender de Jerusalén a Belén, de Jerusalén a Galilea, de Jerusalén a Samaria. ¿Cuáles son esas distancias? No es fácil el decir que uno anduvo caminando por todo ese tiempo, ¿no? Ahora hablamos de que tomamos un carro, un bus, un tren, un avión, lo que sea, pero nuestro Señor anduvo caminando en el desierto, con esas temperaturas, con sandalias y tantas cosas, hambre y sed, ¿no? Ataques de los enemigos, ataques de cualquier cosa. So, muy importante que usted vea mapas, muy importante si usted puede
rayar en la Biblia, eso se lo dejo a su discreción. Sé que algunos hermanos me han dicho que no sé, ellos no se sienten bien hacer subrayar pasajes bíblicos, pero como le digo, cada quien, como usted piense, como usted, su relación que usted tenga con Dios, ¿no? A mí me ha funcionado, yo rayo, yo pongo ahí una marca o algo que me diga, y no que ese versículo en particular me impactó. Entonces, por eso es que yo rayo, lo enfatizo ahí con un marcador que no sea muy fuerte, que vaya a destruir las hojas de la Biblia. Pero importante. Ahora vamos a hablar acerca de escuchar la palabra. Para comenzar a entender, porque hemos titulado este estudio en particular, qué es lo que yo debo de hacer para entender la palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo primero que le aconsejo es aprender a escuchar bien la palabra de Dios. Y esto viene de cuando ya nosotros hemos encontrado una iglesia. Recuerda que la otra vez estábamos hablando que ya deberíamos ir buscando una iglesia donde podernos congregar. Aquí atrás ve usted la iglesia donde yo me congrego, es Ministerios Más que Vencedores en Stone Mountain, Georgia. Eh, si usted desea ser parte de esta congregación, bueno, solo envíeme un mensaje privado y yo con mucho gusto le doy más información. Ya lo que es la dirección en concreto, algún teléfono, un contacto eh, para el Ministerio Más que Vencedores. Entonces, cuando el consejo que yo le doy de escuchar la palabra es que cuando ya usted vaya a la iglesia o esté viendo algo, pues ya que en estos tiempos no estamos en el edificio en sí, sino que estamos viendo las transmisiones en vivo por Facebook, por YouTube, a como lo estoy haciendo yo acá. Es importante que hagamos lo posible de estar concentrados. Ya cuando estemos en el edificio, yo le aconsejo sentarse enfrente. Sentarse enfrente porque eso le va a ayudar mucho a concentrarse, le va a ayudar mucho a minimizar las distracciones. Va a estar usted enfocado y escuchando atentamente la palabra de Dios. También le aconsejo que escriba, note algo, lleve algo con que anotar, un cuaderno, un lapicero, un marcador, lleve algo en que usted pueda decir, el pastor o la persona que estaba predicando en ese momento, un anciano, eh, dijo esto. Lo voy a apuntar aquí porque en este momento tal vez yo no lo entiendo, pero yo cuando llegue a mi casa voy a empezar a investigar. Lo voy a leer en la Biblia, en algún diccionario, o si no, pues llamo al pastor o llamo a un hermano maduro en la fe, hermano o hermana maduro en la fe. Entonces, eso es algo que yo le aconsejo, ¿no? El escuchar, sea atento, no solamente llegue a sentarse al edificio ahí en iglesia y estar distraído, ¿no? Porque eso no es el propósito de congregarnos, no es el propósito. Entonces, cuando esté la palabra de Dios siendo predicada, haga lo posible de mantenerse en silencio, concentrarse, y si tiene usted un amiguito que habla mucho, dígale, mira, no sé, te aconsejo que escuches palabra de Dios. Si no la quieres tú mismo en este momento recibir esta palabra, pues yo sí, no, dame este tiempo, por favor, quiero concentrarme. Entonces, ves, siempre tenemos que pelear nuestra bendición, ¿no? Si tenemos esa sed, esa hambre de recibir esa palabra de Dios, el escuchar es algo importante porque ya va creando un hábito. En nuestro caminar en Cristo tenemos que tener buenos hábitos y este es uno muy bueno, el hábito de saber escuchar, ¿no? El hábito de saber escuchar y poder minimizar todas las distracciones, eso nos va a ayudar tremendamente. Ahora, el leer la palabra es el otro consejo que yo le tengo, el leerla. Ya cuando nosotros sabemos escuchar, no oír, son cosas diferentes. El, el oír no es lo mismo que escuchar. Yo puedo oír muchas cosas, yo puedo oír ruidos, ¿no? Pero el escuchar ya es algo que implica el entender lo que estamos oyendo. Muchos podemos llegar y oír palabra de Dios, pero no estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces yo le aconsejo eso, ¿no? Escuchar, estar atentos. Y ahora, a eh, leer la palabra, tenga paciencia con usted mismo, ¿ves?
hágase un propósito, una meta. Por ejemplo, usted puede decir, mire, si usted nunca ha leído la Biblia, yo le aconsejaba el otro sábado decir, por lo menos quiero empezar con el libro de Juan en el Nuevo Testamento, porque el libro de Juan me explica de muchas maneras que Jesucristo es el Hijo de Dios, y por qué Él hizo lo que hizo en la cruz, la importancia de la resurrección, la importancia de cómo Él venció la muerte. Y una vez que lea el libro de Juan, y le aconseja comenzar ahora en el libro de Génesis, que es el primer libro en la Biblia, y comenzar a leer todo de una manera sistemática, porque así usted le va a entender tanto, le va a entender mucho, mucho, que eso es lo que Dios quiere, que entendamos, que podamos entender realmente el amor de Dios para cada uno de nosotros, lo que Dios ha venido haciendo en los pasados miles de años con la humanidad, para que cada persona pueda regresar al cielo, para que cada persona pueda alabarle a Él, el único Dios vivo. Entonces, bueno leerlo todo cronológicamente, así como está la Biblia, lea libro en libro, en libro, en libro, en libro, en libro, y ya cuando termine el Antiguo Testamento, usted va a ver cómo le va a entender el porqué de Jesús dijo lo que dijo, el porqué, sus pensamientos, el porqué Él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, porque ahora usted ya entendió el porqué Él dejó su trono celestial para usar un cuerpo como el que nosotros tenemos y caminar en esta tierra y predicar de la manera en que lo hizo. Entonces, cuando lea la palabra de Dios, hágase un estudiante. Usted va a ser un estudiante de por vida. Ya cuando usted tiene la palabra de Dios, hágase ese propósito de decir, nunca voy a parar de estudiar. Nadie puede decir que ha leído suficientemente la Biblia para poder decir, soy un experto en ella y ya no necesito estudiar. No, no. Siempre. La palabra de Dios es tan maravilloso, hermanos, que muchas veces usted se va a encontrar leyendo un versículo bíblico y ese mismo versículo bíblico le va a dar mucha información para su alma. Tal vez el año pasado le aclaró algo, usted lo vuelve a leer este año y le aclaró otra cosa. Y usted lo vuelve a leer y usted dice, ¿por qué yo no lo vi de esa manera la última vez que lo estuve leyendo? Entonces, ¿ves? Siempre pidamos la guianza del Espíritu Santo. Cuando usted vaya a leer la Biblia, siempre diga, Señor, voy a comenzar a leer otra vez este pasaje, estos capítulos. Necesito que tu Santo Espíritu esté conmigo. Necesito que tu Santo Espíritu me dé sabiduría para entender lo que yo estoy leyendo. Necesito que tu Santo Espíritu me dé ese gozo cada vez que yo estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces siempre tenemos que tener el sentimiento de pedir la ayuda para leer la Biblia, porque la Biblia puede ser de pronto algo complicada, tiene bastantes términos que bueno, puede ser que no entendamos, mucha historia que tal vez nunca hemos estudiado, y puede ser muchas cosas nuevas que estamos tratando de absorber. Entonces, tenga mucha paciencia con usted mismo, eh, no haga las cosas muy rápido. Si usted escucha o si usted tiene un hermano en la fe que de pronto le dice, hey, yo me leo 5 o 6 capítulos diarios, y usted dice, bueno, yo solo leo como 10 minutos al día, no se sienta mal, no trate de imitar a nadie más, sea usted mismo, vaya a su propio ritmo, lea con paciencia, no permita el solamente leer y no entender. Si usted está leyendo un capítulo y va entendiendo cada versículo, entiende, y de pronto viene uno donde usted se quedó como estancado y usted dice, ¿pero qué es esto? Por favor, no siga. Ahí pare, ora acerca de ese pasaje, de esos versículos que ahora usted ya no le entiende. Revise su diccionario, revise su enciclopedia bíblica si todavía no le entiende. Haga unas llamadas o consulte con su pastor, consulte con un hermano o hermana que es maduro en la fe, que no le va a decir mentiras. Entonces de esa manera usted va a ir creciendo, ¿no? Porque si usted solamente va a leer y leer y leer y va a saltar todo lo que no le entiende y dice usted que leyó toda la Biblia, pero realmente nunca estuvo revisando todos esos pasajes que no le entendió, nunca los aclaró, no ha leído nada. Entonces mi consejo es, pare,
Hasta que usted tenga toda la claridad necesaria, siga de nuevo en su propio ritmo, en su propio ritmo. Seamos pacientes. Dios se va a revelar a usted. Se lo aseguro porque me pasó a mí. Dios se le va a revelar, le va a aclarar tantas cosas, le va a recordar de tantos pasajes, cosas que usted vivió y que ahora usted va a entender y va a decir, pero si Dios estaba conmigo. Porque en ese tiempo tal vez usted no sabía de Cristo Jesús y ahora que usted sabe de Él y ahora que usted lee la Biblia y Dios le está dando mucha sabiduría, usted dice, pero realmente Dios me salvó de un accidente, realmente Dios me ayudó en esta situación, realmente Dios fue el que me sanó hace 8, 10, 11, 20 años atrás. ¿Ves? Entonces vamos a sentir ese entendimiento y nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo va a crecer, nuestra fe por nuestro amor Jesucristo va a incrementar. La manera en que usted escucha las alabanzas, la manera en que usted levante sus manos, la manera en que usted da su tiempo a nuestro Señor, todo eso va a cambiar, su servicio a nuestro Señor va a cambiar. Su alabanza va a ser mucho más profunda, va a ser en el espíritu. Con la palabra dice que alabemos a Dios en espíritu y en verdad. Entonces realmente usted va a llegar a ese nivel, el nivel de poderle alabar en espíritu y en verdad, como dice la Biblia. Entonces sea razonable. No, también, así como ser paciente contigo mismo, también ser razonable, en el sentido que no digas que vas a leer 5 o 10 capítulos diarios. Tal vez el primer semana lo hiciste 5 capítulos por día, de pronto sientes un cansancio, sientes que ya no puedes más y de pronto vas a decir, no, yo no puedo, la Biblia no es para mí, es demasiada información. Pero por eso te digo, ser razonable, comienza con metas, ponte metas razonables, de decir, si tal vez no lo voy a hacer por capítulo, pero voy a leer 10 minutos en la Biblia mis primeras 2 semanas. Si nunca la has leído, tal vez la leíste hace muchos años y ahora estás regresando a leerla. Entonces puedes decir eso, primeras 2 semanas, 10 minutos, después 2 semanas más, voy a leer 20 minutos, después otras 2 semanas más, voy a leer 30 minutos. Entonces, si eso trabaja a ti, muy bien. O si no, como te dije, por capítulo o por versículo. La cosa es que hagamos un esfuerzo de leerla constantemente todos los días, todos los días. Bendito sea Dios que lo que estamos congregados en Ministerio Más que Vencedores somos parte de la escuela dominical y ahí se imparten clases, ¿no? Si estábamos ya en el edificio, las clases eran los domingos antes del culto, los domingos a las 1, pero ahora que estamos haciendo esto por medios digitales, son los jueves a las 8 de la noche. Entonces, si quieres ser parte de esta bendición, me puedes contactar y hacemos algo al respecto ahí. Eh, para que no te pierdas. Ahora, en el libro que se utiliza en la escuela dominical, ahí hay un devocional. Básicamente nos dice que cada día de la semana podemos leer este versículo bíblico y tratar de entender el por qué, qué significa para mi vida. Entonces, vamos por escuchar la palabra, con leer la palabra, ahora meditarla. Ahora, usted ha estudiado, ha pasado leyendo, ha pasado escuchando, ha leído un diccionario bíblico, ha leído una enciclopedia bíblica. Y ahora cuando usted está ahí limpiando su casa, cuando usted va en camino a su trabajo, cuando va manejando, medite en la palabra, medite. Piense usted, ¿qué será todo esto? ¿Qué puedo hacer yo en relación a esto? Estuve viendo cómo Jesús solucionó este problema. Estuve viendo cómo los discípulos hicieron esto. ¿Qué significará este versículo? Hágase usted las preguntas. Eso es meditar. Meditar es cuando usted se queda así pensando, pensando. ¿Qué va a ser de mi vida ahora? Que ya conozco tanto de mi Señor Jesús. Y usted va a ver que entre más conoce usted de nuestro Señor Jesús, más va a ser el gozo cuando usted le sirva a Él. Usted va a entender que su propósito de vida es ir predicando la palabra, predicar
la palabra de salvación que Cristo Jesús nos dio, los evangelios, predicar que hay salvación a través de Cristo Jesús, que es el único medio para llegar al reino de los cielos, es Él. Él es el camino, nuestro Dios vivo, Cristo Jesús. Él es el que nos perdona nuestros pecados. Todo eso hay que predicarlo y todo eso viene en la meditación. Ahora que sé esto, ¿cuál es mi próximo paso? Ahora que sé esto, ¿qué voy a hacer? Ahora que sé esto, ¿cómo se lo voy a predicar a mi familia que no conoce de Cristo, a mis amigos que no conocen de Cristo? Entonces, hay muchas dudas que se van a ir despejando cuando meditamos en la palabra de Dios. Incluso usted va a ir comprando otras Biblias. Usted va a decir, bueno, necesito este otro tipo de Biblia, tiene otros estudios. No que la Biblia sea diferente, sino que tiene estudios, tiene más mapas, tiene más explicaciones. O si no, usted no es de las personas que compran varias Biblias, solo se queda con una, pues está bien, excelente. Incluso cuando usted solamente se enfoca en una Biblia, usted la va a conocer tanto, pero tanto como la palma de su mano. Si usted necesita ir al libro de los Salmos, usted va a agarrar esa Biblia y ¡pam!, la abre y ahí está el libro de los Salmos. Porque usted la ha leído tanto, que usted la conoce tanto, que ella sabe dónde están los pasajes que usted necesita. Si usted necesita leer Filipenses, solo con abrir, ya más o menos usted va viendo que va abriendo por el libro de Filipenses. Entonces, eso significa conocer su particular Biblia, la que usted usa todo el tiempo, ¿no? Como dicen por ahí, una Biblia sucia, una Biblia usada, significa que hay una vida bendecida, porque esa persona realmente está leyendo esa palabra de Dios. Sí, yo les aconsejo que no seamos de eso, que tenemos una Biblia y que se ve tremendamente nueva. Bueno, no la leemos, ¿no? Pero es una Biblia que está ahí bastante rayada, significa que esa Biblia está bendiciendo a alguien. Entonces la palabra de Dios es algo bien importante, bien importante. Entonces al estudiar la Biblia, hágalo con razonamiento, hágalo con paciencia. Usted compre, utilice todos los medios necesarios que le van a ayudar a entender la palabra de Dios. Eso siempre le aconsejo: un diccionario bíblico, una enciclopedia bíblica, que le ayude a entender términos, ideas que hay en la Biblia, los mapas. Los mapas es algo que a mí me gustan tantas, porque yo veo las distancias que nuestro Señor Jesús caminó, yo veo las distancias de una ciudad a otra, y solo me imagino todo lo que Él pudo haber pasado, ¿no? Caminando tanto para salvar un alma, ¿no? Sabemos que el interés de nuestro Señor Jesús es que todas las almas sean salvas, todas las almas pueden llegar a ese arrepentimiento y llegar al reino de los cielos. Otra cosa es tratar de aprender de memoria versículos bíblicos. Puede ser algo difícil al comienzo, pero es algo que va a ser de gran bendición. Cuando memorizamos, nos ayuda más al predicar. Si encontramos a una persona ahí en la calle y estamos hablando de Jesucristo y no tengo mi Biblia, al memorizar esos versículos de evangelismo, esos versículos que hablan de Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, esos versículos le van a ayudar tanto cuando usted esté allá afuera, porque ya usted se los memorizó y va a ser de gran ayuda para usted. ¿Ves? Si tiene problemas usted en memorizar, yo le aconsejo que al menos sepa dónde encontrarlos en la Biblia. Si usted dice, quiero encontrar ese pasaje donde habla que todos somos pecadores, que Dios no encontró ninguna persona perfecta aquí en la tierra, entonces usted sabe, el libro de Romanos, y usted ya sabe dónde lo va a encontrar en su Biblia. Entonces, ideas así, ¿no? Esos ejemplos de dónde encontrar lo que usted necesita. Si no puede memorizarse el versículo en sí, al menos sepa cómo encontrarlo. Va a ser de gran bendición para usted, eso lo aseguro. De mucha gran bendición. Le voy a leer aquí en el libro de Salmos.
Le voy a leer aquí el libro de Salmos en el capítulo 119. Entonces, Salmos 119, versículo 11. Salmos 119, versículo 11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, dice que ha guardado. Esa es toda la parte de memorizar los versículos, de estudiarlos, de saber cómo localizarlos en la Biblia, ¿verdad? Porque nos va a ayudar, lo más que absorbemos de la palabra de Dios, más nos va a ayudar a no pecar. Nuestro temor a Jehová va a incrementar mucho más, nuestro respeto, nuestro honor, nuestra alabanza, todo va a cambiar nuestra vida. Va a cambiar totalmente, porque hemos renacido, somos seres diferentes, personas diferentes, un pasado, una oscuridad quedó atrás, y ahora estamos viviendo en la luz de Cristo. Entonces, por eso es necesario que conozcamos su palabra. Al conocer su palabra, no nos van a confundir. Hay muchas personas allá afuera que tienen otros planes, que no son los planes de Dios. Y si tú no conoces la verdadera palabra que Él nos habla a través de la Biblia, alguien fácilmente te puede confundir. Entonces nunca olvides orar cuando vayas a leer la Biblia, estudiar, porque es ahí como Dios nos habla, constantemente nos habla um, a nuestra alma. El hablar de entender de la Biblia significa muchas cosas. Por ejemplo, cuando usted esté leyendo algo en la Biblia, usted pídele a Dios que le explique qué significa para usted. A lo mejor ese versículo que usted está leyendo para mí significa algo diferente porque me está ministrando en una área diferente en mi vida y usted le está ministrando en otra área diferente en su vida. A eso me refiero. Entonces, la Biblia es muy personal. Dios es un Dios de tener una relación personal con todos nosotros. Entonces, es necesario, sumamente necesario, que usted en oración te pida decir qué significa para mí, para mi familia, cómo puedo yo desarrollarme, cómo mi alma puede desarrollarse leyendo este versículo en particular. Trate de encontrar todo lo que son las promesas de Dios. Cuando usted encuentre esos versículos importantes, poderosos, edificantes para su vida, es ahí cuando usted no los marca o raya, subraya, o hace notas, es decir, mira, aquí encontré una gran promesa de Dios que me va a ayudar y me está ayudando, me está ministrando tanto. O usted puede decir, aquí encontré unos versículos bíblicos que son dirigidos a las mujeres, versículos bíblicos dirigidos a los hombres, versículos bíblicos dirigidos al matrimonio, versículos bíblicos dirigidos al servicio de Dios, versículos bíblicos que me ayudarán si alguien cae enfermo, que me ayudarán en la ansiedad, en la depresión, en tantas cosas, ¿no? Vea los versículos bíblicos que parecen como señales de tránsito, ¿no? Que básicamente le tiran la luz roja a uno y le dicen, oye, para. Así Dios nos habla en la Biblia. Usted va a sentir esa luz roja poderosamente en su vida diciendo, para de hacer lo que estás haciendo porque no me gusta. Para de hacer lo que estás haciendo porque eso es un pecado que yo aborrezco. ¿Ves? O si no, le tira una luz verde a usted y le dice, amado hijo mío, hijo mía, estás haciendo mi voluntad. Me gusta lo que estás haciendo, me gusta tu servicio, me gusta tu sinceridad. Sí, entonces es ahí cuando le estudiamos la Biblia y usted puede apartar esos versículos bíblicos de decir, este versículo bíblico me está edificando tanto que me gusta, me está dando mucha confianza, me está ayudando en mi fe, en mi caminar diario con Cristo Jesús. Entonces son puntos que debemos de siempre de subrayar o de anotar, ¿no? Lea la Biblia y cuando usted encuentre algo que necesitamos obedecer, usted puede decir, aquí estoy encontrando algo que a Dios le gusta y que yo necesito obedecer para crecer espiritualmente. Entonces usted escriba ese versículo, subraya, haga algo para poderlo encontrar todo el tiempo y decir, esto es lo que Dios quiere para mí en mi vida.
Vamos a leer aquí ciertos versículos en el libro de Juan. Vamos a ir primero al libro de Juan, capítulo 7. Estoy leyendo en Juan, capítulo 7, el versículo 17. Entonces, Juan 7, 17. Dice así. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, el Hijo, de su Santo Espíritu. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, lo leo de nuevo. Juan 7, 17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Gloria a Dios por eso. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, si realmente quieres saber que esto es verdadero, solo haz mi voluntad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a ver y sentir y experimentar que todo viene de Dios, que Dios no hay nada que no tenga bajo su control. Vamos a entender que la propia Biblia, la palabra de Dios viene de Él, sus enseñanzas, su guianza para cada uno de nosotros. Es su voluntad. Gloria a Dios por eso. En el mismo capítulo 7, vamos a ir al versículo 37. Entonces Juan 7:37 dice así. Vamos a leer del 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ves? Entonces la palabra de Dios nos está diciendo muy claramente que el que cree en él, en Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo va a fluir desde nuestro corazón. El Espíritu Santo va a estar con nosotros. Cuando creemos en Cristo Jesús, su Santo Espíritu está con nosotros, nos ministra, nos guía, nos habla, nos dice sí, nos dice no. Eh, Todo lo que tengamos que hacer. Y tenemos que ser obedientes a su Santo Espíritu. Cuando somos obedientes es cuando vamos a recibir tantas, pero tantas bendiciones para su vida. Muchas, muchas, muchas bendiciones en su vida vamos a recibir. Eh, Vamos a leer acá en el capítulo 8, siempre Juan, pero ahora vamos a estar en el capítulo 8. Juan 8, versículo 31. Juan 8, 31 dice aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Eh? Ven cómo la Biblia nos enseña tantas cosas. Básicamente nos está diciendo, hey, ¿no? Al seguir leyendo la palabra de Dios, permanecemos en ella, vamos a ser sus discípulos. Y Él quiere que seamos sus discípulos, porque entre más conocemos de nuestro Señor Jesús, más obedientes vamos a ser a Él. Somos más propensos a hacer su voluntad, entre más conozcamos de Él. ¿Y cómo vamos a conocer más de Jesús? Aparte de la oración, aparte de la búsqueda de la alabanza, es leer la palabra, leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de esa manera vamos a conocer nuestro Señor, lo que siempre nos haríamos esa pregunta, ¿qué haría Jesucristo si Él estuviera en mi lugar? ¿Qué haría Jesucristo si Él estuviera en esta misma situación? Y lo sabríamos porque vamos a conocer su carácter, su manera de pensar, su actuar. Y dice aquí que vamos a conocer la verdad y que la verdad nos hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Ves? Eh, es una cosa que yo te diga todo eso y otra cosa que tú mismo lo experimentes. De verdad que sí.
la palabra de Dios te trae tanta paz. Vas a conocer del gran amor de Dios, un amor que no vas a conocer en ningún otro lugar. El amor de Dios no se compara a nada. Tal vez lo más cerca sea el amor de una madre, pero el amor de Dios es extremadamente algo totalmente diferente que deseo que tú experimentes, mi amado hermano y hermana, que me puedas estar viendo, que me puedas estar escuchando. Nunca dejes la Biblia a un lado, nunca la apartes. Léela todos los días, porque muchas cosas Dios te va a revelar acerca de la palabra. No solamente de la palabra, pero Dios te va a revelar muchas cosas de tu vida en sí, de tu vida cristiana, de tu vida como hijo o hija de Dios. Como te digo, es como un semáforo que te va a poner la luz verde y la luz roja. Y gracias a Dios que Él nos da esa luz roja, gracias a Dios que nos avisa con tiempo a través de su palabra, de que andamos mal en ciertas áreas, nos avisa con tiempo lo que tenemos que hacer. También nos da sus promesas y aprendemos a alabarle mucho más, a quererle mucho más. Entonces, mi amado hermano y mi hermana, en Cristo, te aconsejo, como el título era, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para aprender, para entender la Biblia? Entonces, léela con paciencia, ponte metas razonables, eh, estúdiala bien, toma notas, subraya lo que tengas que subrayar, pregúntale al pastor, pregúntale a alguien maduro en la fe, um, escucharla, sé muy atenta cuando la escuches, minimiza todo el entretenimiento a tu alrededor, todo lo que te pueda quitar tu enfoque al escuchar una predicación. Tómalo con seriedad, porque esto es de vida o muerte. Eh, para poder crecer en el espíritu, toma todo esto con mucha seriedad. Trata de estudiar, trata de comprarte un diccionario bíblico, una enciclopedia bíblica. Siempre no dejes que esa sed de entender la palabra, de buscar la palabra, se termine. Nunca dejes eso. Lee. Siempre órale a Dios que no te permita solamente leer, sino que tiene que ser leer y entender. Si has leído bastante y de pronto llegas a ese versículo que ya no entiendes, a ese pasaje que ya no entiendes, entonces ora para entendimiento, recibe sabiduría, inteligencia. El Espíritu Santo de Dios te va a ayudar, te va a guiar. Siempre haz preguntas. Tu oración establece una relación con nuestro Señor Jesucristo porque Él se te va a revelar a través de esa palabra. La palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz. Entonces, que en este viaje con Jesucristo puedas disfrutar tantas cosas, mi amado hermano. Estamos aquí para servirte. Cualquier pregunta que tenga, me puedes enviar un mensaje, me puedes decir, mira, usted habló de esto, de qué significa esto, cómo me puede ayudar. Si quieres que hagamos un Zoom, reunirnos y hablar de algo más, con mucho gusto, solo contáctame. Entonces, Dios me lo bendiga a cada uno de nosotros. Gracias de estar conmigo aquí recibiendo y vamos a tratar de hacer en el nombre de Cristo Jesús. Si Dios no viene, si Jesucristo no ha venido aún, vamos a hacerlo esto todos los sábados. Dios me lo bendiga.